Pues le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Es para nosotros, pues, un placer estar aquí porque estamos presentando el volumen 3 de la revista Círculo, y estamos muy emocionados porque, además de todo el trabajo que eso representa, que bueno, siempre lo es, pues también estamos de alguna manera celebrando la producción escrita en el Círculo. Esto, y hay muchos participantes, y hay participantes de distintas sedes, lo van a ver. Y además de esto, pues también estamos muy contentos porque tenemos una mesa de lujo. Tenemos a 3 expresidentas del Círculo y al presidente actual. Entonces, pócar, pócar de haces, ¿no? La verdad es que les damos muchas gracias por acompañarnos. Y cuando hablábamos de la mesa, decíamos, es importante que ellos nos acompañen porque ellos han dejado un legado en el Círculo, y conectar eso con la revista y con la producción escrita de los autores, pues es muy importante y lo tendremos que disfrutar mucho. Los integrantes de la mesa, ya todos los conocemos, pero bueno, están María del Carmen Pardo, María Alejandra de la Garza, Katia Weisberg y José Luis González Fernández. Los conocemos, pero sí consideramos importante hacer un repaso de su trayectoria curricular. Lo voy a hacer brevemente y después seguimos con el resto del orden. María del Carmen Pardo es psicoanalista, profesora de educación primaria por el Instituto Pedagógico Anglo-Español, egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Realizó su formación como psicoanalista en el CPM, institución de la que actualmente es miembro activo y docente, y ha desempeñado diferentes cargos en la mesa directiva y varias comisiones. Fue presidenta de 2003 a 2007. Actualmente es docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tiene experiencia clínica como psicoanalista desde hace más de 20 años con niños, adolescentes y adultos. Ha trabajado temáticas alrededor de psicoanálisis y educación y psicoanálisis y sociedad. Actualmente es responsable de la red comunitaria para la prevención de las adicciones y la violencia, proyecto de investigación del Colegio de Psicología, y coordina el programa de tutorías de la Universidad del Claustro. Es coautora de Psicología para casos de desastre, El lugar del analista, son memorias del 8º Simposio del Círculo, Caras de la violencia familiar, memorias del 2º Seminario sobre Violencia Familiar, y es autora del libro Psicoanálisis en la educación, en coedición con la Universidad del Claustro y el CPM. Ha publicado diversos artículos y ensayos en revistas especializadas, así como presentado trabajos en diferentes foros y eventos alrededor de las mismas. Bienvenida, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. María Alejandra de la Garza Balicer se inicia en el camino profesional como licenciada en Sociología y con estudios finalizados de maestría en Sociología en la División de Estudios de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de 1975 al 82. Ha formado parte del Seminario de Historia del Tiempo Presente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM hasta la fecha. Inició su formación en psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución de la cual es miembro activo e imparte seminarios en la propuesta de formación desde hace más de 20 años, y donde además cumplió la función de presidente de 2011 a 2015. Continúa su formación participando en grupos de reflexión y lectura de psicoanálisis en México y Francia. Participa desde hace 9 años como psicoterapeuta y psicoanalista en el Centro Comunitario Médico Homeopático del Desierto Huautli, San Luis Potosí. Entre sus publicaciones están coordinadora y coautora del libro El lugar del psicoanalista, memorias del 8º Simposio del CPM, antología del cine comentado y debatido, también del CPM en 2008, coautora del libro Desafíos en la Clínica Psicoanalítica Actual, del 9º Simposio, del 2009, coautora del libro A 100 años de introducción del narcisismo, con la Universidad Veracruzana en 2014, y por último de la publicación de Antropología y Psicoanálisis, Comunidad, de Editorial Colofón en 2018. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos, es un placer. Katia Weisberg Glassman se acercó al psicoanálisis desde el diván y a temprana edad,
Llegó a formarse como psicoanalista al Círculo Psicoanalítico Mexicano después del paso por una licenciatura en Sociología. El campo de la interrelación disciplinaria le ha resultado siempre enriquecedor. Ejerce como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Realizó un par de diplomados sobre el estudio psicoanalítico de las afecciones somáticas en el CPM, lo que le permitió acercarse al tema de lo psicosomático dentro de la propia institución y con una perspectiva que rescata al sujeto dentro del campo. Hizo una maestría sobre psicoterapia psicoanalítica con niños y adolescentes en el Centro Universitario Emmanuel Kant para complementar la formación y para respaldar certificadamente su formación psicoanalítica. En complemento a ello, realizó el curso sobre pensar la infancia, así como el diplomado sobre observación de bebés bajo el método de Esther Vick en EDIT, Espacio de Desarrollo e Intervención Temprana, como vía clínica de acercamiento al tema de investigación de su tesis sobre la construcción del cuerpo psíquico del bebé. Ha sido docente y coordinadora de seminarios en diversas universidades e instituciones, como la Universidad del Claustro de Sor Juana también, la Universidad de Londres y demás a nivel de maestría. Es miembro activo del CPM desde 2005, donde fue presidenta de 2015 a 2018. Este recorrido se ha relacionado con temas de su interés que han derivado en artículos, ponencias, participaciones en mesas redondas y capítulos de libros. Ha impartido cursos y conferencias sobre las emociones en el embarazo, el desarrollo del bebé, el vínculo temprano, las afecciones somáticas, el dolor y otros temas. Actualmente participa en diversos grupos de investigación relativos al trabajo clínico, el psicoanálisis, como el IFEP, el Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas, y Fragmento, en la búsqueda constante de reflexión y renovación de la labor desde un trabajo interior y personal. Katia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y por último, pero no menos importante, además es el presidente actual, es José Luis González. Es médico por la UNAM, psicoanalista, formado en el CPM de la Ciudad de México en la tercera generación. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la UIC, maestría en historia de México por la Universidad Iberoamericana, la UIA, ¿sí? Y presidente del CPM desde 2018. Cuenta con varias publicaciones y artículos en diversas revistas. Es profesor de tiempo completo en la carrera de psicología en la UAM Xochimilco desde 1989. Y también algo muy importante que me dijo a tono de broma en su presentación, pero como hay pocos hay que decirlo, es profundamente necaxista. Dice que es necaxista de corazón, que bueno, uno no se encuentra necaxistas todos los días, y que hay que hacer esa mención. José Luis, bienvenido. Bienvenido. A nombre del comité editorial de la revista, les damos una calurosa bienvenida a todos. Y les quiero presentar al comité editorial. Si pueden abrir por ahí su cámara y su micrófono. Es Antonia Reyes Arellano desde San Luis Potosí. Antonia, ¿estás por ahí? Por ahí. No te alcanzo a escuchar. ¿Usted lo escucha? No. A ver, Antonia. Hola, ahí está. sí, aquí estoy. Ahí sí. estás. Ahí está Antonia. Gusto saludarles. Buenas noches a todos. Buenas noches. César Medina. César, ¿estás? A ver si puedes. Ahí está César. Hay una mención especial a César. A ver, si puedes quitar tu micrófono. Sí, ahí está, ¿no? Hola, buenas noches. César, ustedes van a ver la revista y es el encargado del diseño editorial. Le ha quedado magnífica y nosotros al interior de la comisión siempre decimos que al César lo que es del César, y le quedó muy bien. Entonces, una mención especial para César. Y está también Elia Gloria Arriaga Vallardic desde Cuernavaca. Elia, estás por ahí, ¿no? Para que vayamos ubicando todos. Sí, estás. A ver, vamos a ver. Bueno, puedes levantar la mano, Elia, porque creo que no podemos quitar tu micrófono. Ahí estás. Ahí estás, Elia. Bueno. No oigo nada, no sé si ustedes me escuchan, pero yo no bien, sí, tengo sonido aquí en la transmisión. Te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Bueno, pues bueno, esta es la mesa y ahora sí, hemos estado hablando mucho de la revista, pero lo más importante y lo que queremos poner énfasis ahora es en la producción.
en los escritos, en los autores, porque pues son el corazón de la publicación. Entonces, rápidamente les voy a repasar quiénes están participando. Observen que son de distintas sedes y la diversidad de temática. Raquel Aguilar García es de la Ciudad de México y escribió de falacias y narcisismo al interior del psicoanálisis. Ulises Valdés Ruiz de Guadalajara, que también está por acá, notas sobre el funcionamiento del poder al interior del psicoanálisis. Héctor Chávez Pérez de la Ciudad de México, con El sueño de las margaritas. El pase y sus disposiciones, un dispositivo del testimonio. Vanessa Reyes Ibarra, Beatriz Adriana Chávez Lozano, María Fernanda López Olivares del Instituto de Formación de la Ciudad de México. Memoria y cuerpo en el contexto de la violencia en México, por Ana de la Garza en Guadalajara. Y cuando la muerte ronda la maternidad, María Elena Zarazúa de Guadalajara también. El ruido y la furia, Francisco Mancera de la Ciudad de México. Las pandemias en el cine, Antonia Reyes del comité editorial desde San Luis Potosí, junto con Alberto Montoya. Y por último, una comida y un programa de formación, es una remembranza que hizo María del Carmen Pardo, también para la revista en la sección de memorabilia. Bueno, pues estos son los autores. Vamos ahora a un recorrido muy breve de 2-3 minutos que les queremos presentar de recorrido visual de la revista. César, te pasamos el micrófono para que puedas mostrar el video. Pues, bravo César. Pues este es el volumen 3.
Es un esfuerzo del círculo, tanto de, bueno, pues de todos los que hemos participado. Y bueno, pues vamos a entrar ya en materia, ¿sí? La idea de hoy es un conversatorio que no es más que una conversación abierta. Lo que le decíamos a nuestra mesa es, los queremos escuchar platicar alrededor de la revista, de los temas que ahí se van tratando, de una manera abierta. No hay que levantar la mano, si acaso yo estaré levantando la mano para decir tenemos que pasar al siguiente tema, pero es una conversación en la que queremos escuchar sus puntos de vista y qué opinan de lo que están plasmando en la revista. Al final de 5 temas, 5 bloques que vamos a tener, tendremos un espacio para preguntas y respuestas, para comentarios generales, pero bueno, pues vamos a empezar y vamos a dar paso a un comentario general de la revista. Si quien quiera comenzar, Alejandra, Katia, Carmen, José Luis, diciéndonos qué opinan, cómo han visto esta revista, cómo han visto los volúmenes anteriores también, qué lugar creen que está teniendo también esta producción escrita de todos los miembros del círculo. Adelante. Ustedes pueden abrir su micrófono, ¿eh? ¿Tú vas a hablar, mi querido presidente? No, preferiría que ustedes, porque estoy, creo que muy involucrado con esta revista, entonces preferiría escucharlas a ustedes. Bueno, yo en una cuestión general, como dices, un comentario general de la revista, lo que puedo percibir. Bueno, en primer lugar, un enorme gusto de que esto finalmente, este proyecto de la revista se haya concretado. Gracias al esfuerzo de todos, de los que están en el comité editorial, que le han puesto un impulso y una fuerza impresionante, ¿no? Haciendo realidad los sueños que traíamos desde hacía años, los que somos más viejos en todo sentido en el círculo. A nivel del comentario de esta revista, me parece que es sumamente importante mencionar que a nivel de calidad ha superado los anteriores números. Me parece que tiene un nivel de edición superior, que se está mejorando cada vez más, lo cual habla pues de más experiencia, ¿no? De más conjunción de esfuerzos, y eso es muy loable. Me encantaron que cómo está ilustrada, inclusive está por ahí la pintura, una de las pinturas de uno de nuestros compañeros que está en la formación, René Álvarez, para ilustrar el texto que hizo Héctor, nuestro compañero Héctor Chávez, que me pareció maravilloso que también integremos esos esfuerzos de nuestros compañeros. A nivel de la temática, pues me parece que cada revista tiene una temática distinta, pero esta me parece realmente muy interesante. Estuve leyendo todos los textos y creo que aborda un crisol de intereses, ¿no? Que no se agotan en el texto, que más bien yo creo que invitan a la discusión, que también invitarían a generar grupos de trabajo al interior del círculo para seguir discutiendo distintas temáticas. Me parece que una de ellas que está o sea, algo que predomina en 3 textos, en el texto de Raquel Aguilar, de Ulises y de Francisco Mancera, es esta cuestión de tratar de desentrañar de qué se trata el poder dentro de la institución y los mecanismos identificatorios dentro de una institución psicoanalítica y cómo pueden obturar el desarrollo del pensamiento en la práctica y en la clínica, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Raquel Aguilar abordando si el psicoanálisis es científico o no. Yo lo que pensaba era que para nosotros como círculo, bueno, hablo por mí misma porque no es cierto que todos pensemos igual, no ha sido algo fundamental que sea una ciencia. Sin embargo, la discusión que pone en el tapete no deja de ser útil para pensar. Así como Ulises en los diferentes espacios, desde la violencia, desde el abuso,
hasta después yéndose a lo propiamente psicoanalítico, me parece que hace reflexiones que son de suma actualidad sobre la posibilidad que todo aquel que cumple la función de psicoanalista puede ejercer sobre el paciente en términos de poder, ¿no? Sabemos que la sugestión ahí está en el dispositivo psicoanalítico, pero se nos ha dicho siempre en nuestra práctica que no la tenemos que utilizar como forma de poder y sin embargo se utiliza. Lo mismo sucede con las instituciones y me parece muy elocuente la forma también en que Ulises describe esto y qué decir del texto de Francisco, que está también muy bien escrito, que es muy elocuente, es muy crítico, ahora sí que corta navajas, invitando a que pensemos las identificaciones y las ilusiones y desilusiones que obturan nuestra mirada institucional. Eso por un lado. Por el otro lado, están los textos que me parecieron muy interesantes de Ana de la Garza, en donde habla de la memoria y el cuerpo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y el de Zarzúa, que me gustó mucho también, en donde habla del trabajo y su experiencia en, ¿qué será? En la atención a partos, en el caso de una mujer que tiene la desgracia y la tristeza, la vivencia dramática de parir un hijo muerto, ¿no? Me parece que es una de las experiencias más fuertes, ¿no? Dentro de los duelos, en el estrago de la maternidad, que por ahí alguien también lo menciona, y que son duelos difíciles de abordar. La reflexión en ese sentido me parece que deja todavía mucho para seguir pensando. Salió una película hace poco en Netflix que ha tenido buenos comentarios también en Facebook, que es Fragmentos de una mujer, que precisamente habla del duelo y me pareció muy interesante lo que ahí escribe Zarzúa al respecto, la necesidad de tener la foto o la imagen del hijo muerto, que tiene que ver también con la línea esta de los desaparecidos, cuando no hay cuerpo, no hay tumba, cuando no hay nombre sobre la tumba, tampoco hay un muerto, no hay un sujeto reconocible, que permite como apuntar las líneas de un posible duelo, ¿no? En fin, me parecieron todos interesantes, también discutibles desde diferente punto de vista, pues de eso se trata. Cada lector podrá opinar sobre ellos de una manera u otra, pero el esfuerzo de la escritura y el esfuerzo, y por ejemplo, me faltaba mencionar de mis queridas Vanessa, Adriana y Fernanda de la generación 35, que hicieron este viaje de reflexión sobre el dispositivo del pase. Hay mucho por mencionar ahí. Es una lectura, la lectura de Attal sobre el dispositivo del pase, pero me pareció también muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Creo que la revista se va a ir perfeccionando cada vez más, pero hay algo indiscutible, que es que está la invitación para escribir y que se está dando este acto, el acto de escribir, y escribir, como sabemos, es escribirse y es exponerse. Entonces, pues felicidades, es lo que podría decir de la revista en general. Gracias. Sí, yo también querría comentar. Me pareció muy interesante, me encantó el diseño. Felicidades, César, es excelente, pero también el contenido. Todos los textos son interesantes. La problemática que toca Raquel sobre la posibilidad y cientificidad del psicoanálisis, que es un tema bastante viejo. En el círculo no lo hemos trabajado demasiado, excepto desde luego nuestro queridísimo José Perrés, que tiene el nacimiento del psicoanálisis, que se los recomiendo a todos. Después en el chat del CPM pongo la ficha, donde va abordando también esta problemática. Fue un tema muy importante para José Perrés, el tema de la cientificidad. Hay muchas líneas, una que Pepe, por ejemplo, no toca en su libro, pero sí
que es la menos conocida, que sería el carácter científico desde la cientificidad clásica, como trabajan las ciencias duras, que hay un autor, Miguel Colteñú, que es de la APM, que tiene un libro también sobre eso, donde dice que bueno, el psicoanálisis no trabaja ni deductiva ni inductivamente, pero sí hipotético-deductivo, con lo cual él piensa que puede considerarse desde las categorías de ciencia una ciencia. Todos los demás autores, que son varios, José Perrés los toca en su libro, desde aquellas viejas propuestas de la ruptura epistemológica de Bachelard, en fin, todas estas, que me parece muy importante que toca Raquel, pero además, bueno, también está tocando la comparación o no con otras corrientes, en fin, hace todo un recorrido epistémico, diríamos, sobre el psicoanálisis de manera muy interesante. Evidentemente también están las notas sobre el poder, que me encantó, tanto desde el punto de vista de la clínica, del espacio analítico, del dispositivo, como de la institución y como desde lo social, ¿no? Es decir, cómo se inscribe el poder en todos los vínculos del psicoanálisis, trabajando bastante los puntos donde habría que seguir pensando, seguir interrogando, seguir dándonos cuenta, tratando de hacer conciencia para sortear esto. Sabemos que justo en los momentos de crisis de poder es cuando vienen las escisiones, ¿no? Las rupturas o las faltas de ética en la clínica. Por eso me parece un tema súper importante. El sueño de las margaritas es un trabajo clínico lindísimo, ejemplo claro de cómo el psicoanálisis, desde el psicoanálisis se puede trabajar las pérdidas, ¿no? Cómo está la elaboración de una cosa tan dura como perder un ser querido. Y este sueño es maravilloso de cómo va apareciendo esto que no pudo ser, que fue despedirse, pero cómo aparece, es lindísimo, casi recuerdos de bebé, ¿no? Con el sonido de los cascabeles, aparece una serpiente, pero en realidad lo importante es el cascabel. Es un texto bellísimo, muy bien escrito además, me encantó, ¿no? Después tenemos el pase y sus dispositivos, que también está toda desde la perspectiva que están trabajando, todos los momentos del pase, que por eso también el trabajo del sueño de Héctor parecería también uno de los pasos de los pases, ¿no? Porque es como un discurso de paciente se vuelve discurso de analista, ¿no? Tratando de, en su mismo trabajo que va planteando el sueño, también va planteando los aspectos teóricos, digamos, ¿no? Y entonces me parecía, cuando oía lo del paso, que algo parecido al texto de Héctor podría pasar en estos momentos. Claro, ellos ponen como ajustes que se fueron haciendo al dispositivo del pase, ¿no? Pero me pareció interesante, yo no conocía. En el círculo, por ejemplo, Fernando González decía que más que pase tenemos pasajes en el momento, momentos en que a un paciente se le acepta en red clínica, momento en donde algún compañero y miembro activo le deriva pacientes, que son estos momentos de reconocimiento de eso que él dice y que trabajó en su análisis, de que puede ocupar el sillón, ¿no? De pasar del diván al sillón y poderse asumir analista, que dice Fernando González que más que pase, que no tenemos ese dispositivo, serían pasajes, diferentes momentos en donde la institución misma o muchos de los actores institucionales estamos reconociendo eso que él se reconoció en su propio análisis de ser analista, ¿no? Entonces me parece importante ese trabajo también y además conocer un poco qué sería eso del pase, que para mí fue algunas cosas novedosas.
Después tenemos, bueno, evidentemente el trabajo de la memoria y el cuerpo es pues espeluznante, como todo lo que tiene que ver con esto, muy bien descrito lo que pasa no solo en Guadalajara, sino en todo nuestro país, donde se pierde el sujeto, donde es un número y donde hay muchísimos intentos por recuperar eso y que desgraciadamente no acaban, ¿no? Es decir, todos los días escuchamos de desaparecidos en diferentes partes de la República, hay manifestaciones todo el tiempo. El caso Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos, ahí sigue, no se puede acabar de explicar qué pasó, ¿no? Y muchos más, madres, familiares que andan ahí escarbando tierra donde les dicen que puede haber restos, tratando de identificar con una marca de una ropa, con algo, a su familiar, ¿no? Y después, bueno, haciendo todos los estudios para ver si es o no es, que es terrible porque un sujeto desaparecido en cualquier circunstancia y que no aparece, quien tiene que darle muerte es el familiar. Decidir en qué momento, ya, decide que murió, ¿no? Y aunque no hay el cuerpo, no hay el entierro, no hay el rito, poder reconocer internamente que ya no vale la pena seguir esperando, ¿no? Pero esto debe ser un minuto más, querida Carmen. Sí, esto debe ser una de las experiencias más duras. Bueno, tenemos también, bueno, desde luego, el trabajo de cuando la muerte ronda, que me gustó mucho como lo dijo Alejandra, todo esto que puede ser esta experiencia de perder un hijo en el momento que nace. El texto de Francisco Mancera, con una manera maravillosa que tiene de escribir siempre, ¿no? Donde nos va planteando todas estas preguntas de ilusiones perdidas, que muchos de nosotros, en el término del marxismo, las vivimos, es nuestra historia, ¿no? Decía Carlos Fernández Gauss que frente a la pérdida de la gran ilusión marxista nos quedan pues las pequeñas ilusiones del psicoanálisis como posibilidad de incidir en lo social y en los sujetos, ¿no? Y bueno, ahí está. Ahora, él preguntaba, ¿qué posición tenemos dentro de la clínica? Como en el dispositivo analítico, ninguna. Ahí, más allá de nuestra propia posición ideológica y política, o incluso podríamos hablar ahí hasta de la religión, más allá de todas esas posiciones, el analista no mete al trabajo analítico lo suyo, más bien se retira como sujeto para que surja el paciente y el paciente es el que tenga que hacer el recorrido de sus ilusiones y desilusiones frente a lo ideológico, ¿no? Y bueno, pues esos en términos generales, no sé si espero que no me haya faltado ninguno. Y ahorita vamos a entrar en detalle en algunos de los temas, así que tendrás también oportunidad de profundizar. Si pueden, Katia y José Luis, en 2 minutitos, así un comentario muy, muy rápido de la revista en general, que vamos a entrar a los temas ahora en detalle. Adelante, Katia. Bueno, yo diría que dices tú que querías quedar como al final, ¿cómo se llama? Porque estás muy involucrado en el proyecto, ¿no? Creo que en hebreo hay un dicho que dice, el último siempre será el más guapo. Bueno, yo creo que todos de una u otra manera hemos estado o estuvimos involucrados en el proyecto de la revista, como que hubo varios intentos en diferentes momentos, ¿no? Creo que, pues sí, yo recuerdo como claramente desde la presidencia de Ale, cómo estaba la intención, desde que entraron Antonia y Elia al círculo, estaba justamente la intención de hacer y de promover una revista desde el círculo, ¿no? A mí me parece que este número, diría yo, está caracterizado por 3 elementos. Uno tiene que ver con el sostenimiento del esfuerzo, con el sostén. Efectivamente, vamos por el número 3 y creo que eso es muy importante. Según tengo entendido, además ya incluso trabajándose el número 4, ¿no?
El segundo elemento creo que tiene que ver un poco como con esta cosa de la, pues diría yo, de la honestidad, ¿no? De la honestidad de los textos, ¿no? O de la, sí, ¿no? Como de la honestidad de los textos, ¿no? En donde se ve como cada uno de los autores se juega, ¿no? Unos más, otros menos, quizás algunos textos pueden ser más teóricos, como el del Pase, quizás otros son más vinculados con las propias experiencias, ¿no? Como el de la maternidad y la muerte, o el de la memoria y el cuerpo, y el de Ulises, el de la violencia y el poder, ¿no? Bueno, el de Héctor, ¿no? Pero creo que, bueno, vemos un poco, lo que yo veo en todos los textos es como hay un atravesamiento, diría yo, ¿no? Desde ciertas circunstancias en donde se juegan los autores como psicoanalistas hasta determinados elementos sociales que también se están jugando, ¿no? Y cómo estas diferentes dimensiones van interactuando y se van mostrando en los diferentes artículos, ¿no? Y me parece, creo que también hay una cosa que estaría marcada como vinculado con esto de la honestidad. Creo que en algunos textos percibo también esta cuestión como de la humildad, ¿no? Como Ulises nos dice, pues queremos creer que el poder no, o que la política no tiene que ver con el psicoanálisis. Bueno, pues se nos juega hasta en el diván, ¿no? En lo que hacemos todos los días. Entonces, yo diría que estas tres características, me faltó una que es la variedad de los textos, ¿no? La variedad de los temas y de los que se tocan en este número. Entonces yo diría esta cuestión del esfuerzo sostenido, el esfuerzo el asunto de la honestidad, el asunto de la humildad y el asunto de la variedad, creo que caracterizan este número de la revista. Bueno, yo lo que pasa es que además sí, efectivamente estar involucrado, quería dejar un poco para las palabras finales, algo de lo que quería, era algo de lo que quería guardar. Pero bueno, en resumidas cuentas, bueno, primero gracias por la frase en hebreo, pero sigo con mi trauma. Qué chiste si soy el único varón en este grupo de la mesa, ¿no? Si incluimos también a Omar, entonces sí ya te lo agradezco y la competencia es válida. Pero bueno, desde luego ustedes han visto y se constata cuando abran y ojen nuestra revista el gran trabajo que ha hecho el comité editorial. No solamente en horas de trabajo, en discusiones en las que nos hemos visto involucrados también la mesa directiva con ellos. Pero hay que pensar también en que es un producto de la experiencia histórica. Como bien lo mencionaba ahora Katia, Carmen lo mencionó también, es un trabajo que involucra a todos los participantes de esta mesa. Desde las primeras inquietudes, primero pensando en una revista impresa, luego, yo no sé si decir, afortunadamente, la pandemia nos dio un empujón, porque aunque ya se había decidido desde antes hacerlo digital, el gran impulso ha sido también esta nueva modalidad de la digitalización. Quiero también avisarles que en breve también la vamos a tener impresa por solicitud. Eso es algo que ni siquiera se lo he comentado a los compañeros del círculo, pero ya estamos trabajando para hacerlo Kindle y que sea una opción de impresión para quien quiera tenerlo. En fin, a grandes rasgos, me parece un trabajo extraordinario. Me siento muy orgulloso, no solamente como presidente del círculo, sino como parte del círculo y con mis amigos y colegas que están dando todo por la revista. Los temas, aunque ya unas compañeras ya lo mencionaron, yo pensaba asociarlos y lo voy a hacer con los temas que están propuestos para discutir. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos. Vamos a hablar de tres temas, en tres bloques de aproximadamente 10 minutos para dar paso también a los comentarios finales. Uno muy importante y que quiero abordar para todos los que nos están escuchando y que no han leído la revista, con la cita de algunos párrafos para que escuchen lo que está contenido y a partir de ahí lanzar una pregunta a la mesa para empezar a dialogar. En torno a la pérdida,
bueno, hoy en día, y a mí era un tema que me conmovía porque los dos textos que tienen que ver con esto hablan de no poder despedirse. O sea, estamos viviendo una época en la que muchas personas no se pueden despedir, ¿no? Y eso ha sido muy duro en términos sociales. Y en El sueño de las margaritas y en Cuando la muerte ronda la maternidad, Héctor Chávez y María Elena Sarasúa abordan un tema que les digo que es muy pertinente, que es este tema de la pérdida. ¿Sí? Héctor dice, cito, dice, alguna vez escuché, está hablando de un soñante en el artículo, dice, alguna vez escuché, entró al hospital por una cosa, pero salió por otra. ¿Qué pasa cuando tienes que no solo escucharlo, sino también vivirlo? Así fue como pasó que no pude despedirme de mi mamá. Rodeado de extraños que no conocían el motivo de mis lágrimas, así como de familiares y amigos que trataban por todo medio de consolarme, me sentí desterrado de la vida misma, una pausa interminable que se volvió un infierno. Esto fue en 2019, ¿sí? A finales de 2019. María Elena Sarasúa dice en su texto, en principio no se le iba a permitir el contacto con aquel cuerpo extraído de su vientre, está hablando de una mujer. Pero Lucía tuvo la fuerza de solicitarlo, así fuera para atestiguar fugazmente con sus canales sensoriales, mirar, tocar y besar al producto amado y perdido. Seguramente eso dejó una huella en ella. Ahora también cuenta con la imagen fotográfica que de algún modo podría dar paso al trabajo de duelo. Ese relato en su celular, que porta como tesoro único e invaluable, tal vez se ha convertido en un elemento visual que podría llevarla a procesos de elaboración. Bitlowski señala, el embarazo infortunado es un no acontecimiento. Sin huella sensorial, no puede instalarse ninguna representación mental del niño muerto, no puede comenzar ningún proceso de duelo. Entonces una angustia mortal las invade por completo. Una pregunta para la mesa. ¿Cómo la experiencia analítica, cómo es la experiencia analítica en relación con la pérdida? O sea, ¿qué aporta para este tipo de experiencias tan duras? ¿Cuáles son las aportaciones del psicoanálisis a este respecto? ¿Qué opinan? Bueno, voy a hablar primero para que luego no me anden cotorreando. Justamente remitiéndonos al artículo de nuestro amigo y formando Héctor Chávez, la aportación frente a la pérdida es nada más y nada menos que la interpretación de los sueños y la apertura a la simbolización con lo perdido. Vale mucho la pena leerlo, efectivamente está muy bien escrito, muy íntimo, muy emotivo también, y bueno, conociendo al autor nos da muchísimo gusto leerlo. Por otro lado, el trabajo de María Elena también, María Elena Sarasúa, también da cuenta de todo esto. Ella, formada en el Círculo Psicoanalítico de Guadalajara, nos plantea desde la experiencia clínica hospitalaria la pérdida neonatal, o el óbito, ¿no? Como decimos los médicos, el óbito. Pero también la pérdida de la pareja, porque hay muchas pérdidas acumuladas en la narrativa la narración que ella nos hace. Y esos duelos retenidos de las mujeres que, habiendo perdido al bebé, no se los permiten ver. Sí, el recurso fue la pintura, no la pintura, la fotografía. Pero extrapolándolo es precisamente, como lo dijo al principio María Alejandra, lo que viven, y puedo incluirme, lo que hemos vivido los familiares de desaparecidos. María Elena nos propone, como parte de esta aportación del psicoanálisis, la necesidad de preparar al personal de salud con espacios y capacidad para el apoyo y el sostenimiento a través de la escucha. Esta es una forma de intervención y pienso yo que no es a partir del mal nombrado psicoanálisis aplicado, sino a través del uso de categorías psicoanalíticas, como bien nos decía José Pérez, para trabajar la pérdida en un espacio diferente. Pero bueno, recomiendo ampliamente leerlos.
Next, como dicen. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que, bueno, el trabajo, los dos trabajos que se mencionan, tanto el de Elena como el de Héctor, creo que tienen un alto significado y además tienen un alto significado para mí en lo personal. El trabajo de Héctor, que es un trabajo muy personal, el artículo se derivó del trabajo que él presentó en el seminario de las formaciones del inconsciente, ¿no? Y además fue muy interesante lo que se produjo ahí, porque a partir de que Héctor trabaja, comparte amablemente, con mucha confianza, su sueño con el grupo con el que estamos trabajando, René hace la pintura, René hace el dibujo, ¿no? Entonces, este trabajo conjugado, ¿no? Desde lo inconsciente de uno que llega hasta la propuesta estética de otro, que se desarrolla dentro de un seminario, dentro del círculo, me parece súper creativo. Me parece que además el círculo ofrece las posibilidades de que eso ocurra porque precisamente como no somos una institución que necesita certificación, dar cuenta de cómo se acredita o no se acredita un seminario, justamente se da lugar a toda esta producción creativa, ¿no? Que al mismo tiempo permite la elaboración de duelos tan dolorosos como estos, ¿no? Y además me pareció, hasta me emocionó, ¿no? Conforme iba avanzando en la lectura, en la revista, supongo que fue propuesta de César, ¿no? Cómo uno va avanzando en la lectura y se van mostrando como los fragmentos de la pintura que se muestra solamente completa hasta el final del artículo. Sí. Entonces, esa parte me pareció, les digo, hasta me conmovió, ¿no? Ya por segunda vez o tercera vez, ¿no? La primera fue justamente cuando esto se trabajó en el seminario, ¿no? Y eso me parece que me parece que es muy importante poderlo compartir, cómo se pueden, cómo se llevan a cabo estas producciones, pues, ¿no? Y el texto de Elena, que bueno, pues tiene que ver también con un interés común que compartimos, que está vinculado con esta cuestión como del trabajo con los bebés, del originario, ¿no? Esta cosa como justamente, ¿no? Como todos los médicos dicen, que no vea, ¿no? ¿Cómo se llama? El cuerpo muerto del bebé, ¿no? Cuando la propuesta desde ella es al contrario, que sí lo vea, para poder darle justamente a eso para poder hacer que aparezca eso que ya no está, ¿no? Y entonces el desaparecido se convierte en otra cosa, ¿no? Que conduce a un trabajo de duelo, pues yo creo que radicalmente diferente, aunque sea tener esa imagen, ¿no? Que sí como, que se abraza con el celular, pero que puede dar lugar a un trabajo de duelo desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues estas dos cosas con respecto a estos trabajos me parece, pues eso me parece súper importante y además muy propositivo, muy, muy, muy propositivo. También trabaja la repetición, María Elena, algo muy, muy, muy interesante. Sí. ¿En qué sentido esto de la repetición, José Luis? O sea, ¿qué apuntarías ahí para todos los que nos conocen? Bueno, ella plantea no solamente es la fotografía, sino que la fotografía se la toman los hermanos, porque hay un secreto. Hay el rechazo de los padres, hay el abandono de una pareja, pero previamente había habido el abandono de otra. Entonces ella cuestiona el tema de la repetición y teóricamente lo plantea. No quiero ahora spoilearlo, pero digamos, es un tema que me parece muy interesante y que recomiendo, insisto, leer. Me gustó mucho ese artículo. Bueno, todos. Sí, todos son muy buenos. Ahora, en relación a las pérdidas y el psicoanálisis, bueno, el trabajo de Héctor es un ejemplo de cómo
estando en análisis, se puede elaborar un duelo que posiblemente, dadas las dos posiciones que toma Freud frente a la pérdida, no sería un duelo normal, pero en un espacio analítico el mismo dispositivo favorece la elaboración de ese duelo, ¿no? Y bueno, más difícil, más complejo sería el caso de Elena, de las madres que tienen bebés muertos, que ahí sí también lo que se me ocurre es toda la necesidad que se tiene de que el personal médico entienda más cosas, ¿no? En algún momento fui invitada a un evento donde se estaba trabajando con los médicos, o sea, el público eran los médicos del Instituto Nacional de Pediatría y estuvimos varias analistas trabajando bastantes aspectos importantes que el médico debe conocer, desde la transferencia que el paciente pone en él, la necesidad de sí decir las cosas, de no ocultar disque por piedad o por quitar un dolor, no mostrar que luego el dolor se hace más fuerte. O sea, muchísimos aspectos que ahí sí, como decía José Luis, no tiene que ser el dispositivo analítico, sino la posibilidad de transmitir ciertos elementos o ciertos conceptos, nociones del psicoanálisis a otros profesionistas, sobre todo los médicos que están tan cerca del dolor también, ¿no? Entonces eso me parece importante y bueno, el análisis desde el texto de Freud de duelo y melancolía es evidente que el análisis tiene muchísimo que hacer en eso, ¿no? Desde cuando el paciente está en análisis, muere alguien, pues como el trabajo de Héctor, acompañar ahí y el espacio para interpretar un sueño, que puede ser un sueño de elaboración, pues fue muy importante, ¿no? Y también esta idea de que sí, de que si un niño nace muerto o un familiar muere, los médicos sí permitan el acceso a eso, ¿no? Y bueno, ahorita en este tiempo que hay tanta gente que muere su familiar y no lo puede ver, bueno, quizás los médicos podrían hacer los que hicieron los hermanos de esta paciente pues hacer una foto o algo, ¿no? O sea, pero para eso sí se podría trabajar con los médicos, de hecho. Bueno, eso es en general. ¿Cuánto me queda? 2 minutos, Alejandra, 2 minutos. Está muy bien, me basta, me es más que suficiente. Bueno, a mí ahorita escuchándolo se me ocurría una frase del poeta francés René Char que dice algo así como: la vida es una cadena permanente de continuas separaciones. Y frente a esto, me parece que el psicoanálisis tiene mucho que hacer y mucho que decir, porque el dolor fundamental del ser humano tiene que ver con la diferencia, con las separaciones de todo tipo. Las que tienen que ver con el duelo, la muerte real, con la separación de los amantes, me vino el libro aquel de Caruso, como también con las desapariciones y el no poder encontrar el cadáver que dé cuenta, ¿no?, de aquel ser querido que no encontramos, y que por ahí creo que es Elena Ursúa que utiliza una palabra que me parece, no sé si es ella, no, es Ana de la Garza, cuando habla de la Plaza de Guadalajara, pero también habla del caso clínico, utilizó una palabra que me hizo mucho sentir, una frase: le dolía el no cuerpo, el dolor del no cuerpo, el dolor del no hijo, el dolor de ese que no está. Entonces, bueno, me parece que el psicoanálisis tiene mucho que decir. Melanie Klein decía que un proceso psicoanalítico es todo un proceso de duelo. ¿Qué es lo que marca el final de un análisis en términos generales para Melanie Klein? Este pasaje continuo de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. ¿Cuál es? Es eso precisamente, estar elaborando estos duelos. Eso es por un lado. Por el otro lado, en cuanto a los lóbitos, yo no sabía que se decía así, al caso mi querido presidente, siempre me enseñas y me haces que me cultive más. En cuanto a esta pérdida, algo que se me hace muy interesante es lo que señala
María Elena Ursúa, sí, de ver la imagen del muerto. Ver la imagen del muerto equivale para el desaparecido encontrar el cadáver, aunque sean solo unos huesos. Es distinto. Y esto se liga con la película que les recomiendo que vean de Netflix si no la han visto, que es Fragmentos de una mujer, porque precisamente es la elaboración de un duelo cuando su hija recién nacida muere. Y en la dificultad tan enorme para poder elaborar el duelo. No les cuento el final porque si no, no tiene chiste. En cuanto a la otra cuestión que aborda Ana de la Garza en el sentido del cuerpo y la memoria, el cuerpo, la memoria y el olvido, hay dos cosas geniales, me parece. Una, cómo resalta que se tome esta glorieta de Guadalajara, se quita o se aprovecha a los niños héroes para ponerle otro nombre y otra cuestión simbólica de presencia en este lugar. Eso se me hace muy importante. Y en cuanto al tema de los desaparecidos, creo que es uno de los duelos más difíciles y lo único que hace sentido para caminar en ese duelo interminable es no parar en la búsqueda. Y ahí lo único que me viene en mente es un documental que vi cuando todavía no cerraba la Cineteca, casi cuando empezaba la pandemia, un documental español que se llama El silencio de los otros. Véanlo porque es precisamente todo el camino que se sigue de búsqueda de los muertos del franquismo y con que aparezca el cráneo o un esqueleto, eso ya le da otro sentido a la resolución del duelo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es el tema de análisis, el tema de psicoanálisis. Estamos trabajando todo el tiempo con la pulsión de muerte y con los duelos. ¿Y con el dolor de qué? De las separaciones. Esa es nuestra materia, me parece. Entonces tenemos mucho que hacer. Ya. Déjame comentar una cosa personal. Mi abuelo fue desaparecido y toda la vida mi familia lo estuvo buscando. Desaparecido precisamente en la Guerra Civil Española. Y ese documental es brillantísimo. El que mencioné, sí, el silencio de los otros, sí, ¿verdad? Es conmovedor. Pero en nuestra familia hubo una diferencia. Finalmente, sí, había un duelo retenido que pasó transgeneracionalmente. Pasó a mis padres, evidentemente, mi madre, la hija, me pasó a mí como nieto y a todos mis primos. Y es algo que marca toda la vida. Y finalmente, gracias a la apertura, ya que muere Franco, se inicia la investigación, pero nosotros no encontramos el hueso. Nosotros no encontramos. Un amigo mío encontró el zapato del abuelo. Entonces, para él el zapato ocupaba ese lugar, no era el nombre de la lápida. En nuestro caso, lamentablemente, lo echaron vivo al mar. Pero el lugar, fuimos a esa playa y simbólicamente nos pasó como en el artículo de María Elena. La fotografía de ese sitio ocupó un lugar en este proceso de duelo, ¿no? Lo quería comentar no solamente como lo material, sino como algo que además se relaciona con el artículo de María Elena. Muchas gracias a todos. Vamos a tocar precisamente el tema ahora, tema de... Quería decir algo. ¿Quién? No vi a... Katia. Katia, disculpa, Katia. Sí. Dos frases nada más, porque ya sé que estamos sobre el tiempo. Quería retomar como la fuerza de la frase que dijo María Alejandra, ¿no? Esta mujer que se ve obligada a parir un hijo muerto. Ser el trabajo de un parto de un niño que se sabe que está muerto, ¿no? Y la otra cosa, del trabajo de Ana de la Garza, ¿no? Esta cosa de la apropiación, ¿no? De esta glorieta, como de este lugar civil, ¿no? Que adquiere justamente pues, un significado diferente y que se convuelve como en un lugar como de elaboración simbólica, ¿no? Y de apropiación de eso, de ciertos procesos, pues, ¿no? Sí, muchas gracias. Precisamente ese es el tema, el tema que sigue, que quisiera leer parte del artículo de Ana de la Garza y de Ulises Valdés. Y si quieres, ahora empezamos con Katia, para que tengas un poco más de tiempo, Katia, en esta parte, ¿no?
como quieran. Bueno, dice, a ver, el título del artículo de Ana de la Garza es, dice, es memoria y cuerpo en el contexto de la violencia. Pues estamos muy tocados por las pérdidas, pero también por la violencia, ¿no? Es un tema que atraviesa la sociedad. Y dice, Ana, dice, el método psicoanalítico, no, es Ulises, dice, el método psicoanalítico, esto es al interior, ¿sí? Ana habla del exterior, del tema de la glorieta, una glorieta en Guadalajara, pero Ulises habla también al interior de las instituciones analíticas y de lo que pasa en el consultorio, ¿sí? Hablando de violencia y poder, dice Ulises, el método psicoanalítico a través de los elementos que lo conforman, la asociación libre por parte del analizante, la atención parejamente importante del lado del analista, distinción entre la transferencia y su consecuente negación a la satisfacción de la demanda intratransferencial, ubicación de la contratransferencia por parte del analista y la interpretación del analista en el sentido de promover el análisis y la continuidad de la asociación libre. Todo esto constituye un marco que se ha denominado encuadre cuando trabajamos en el consultorio, donde se establecen las características de la relación entre analizante y analista, y donde se busca minorar los efectos del poder producto del sentimiento de vulnerabilidad, sufrimiento y desvalimiento con que el sujeto llega a ponerse en manos de un analista. Es discutible la capacidad que tendría el método para reducir en su totalidad tales efectos de poder al interior del consultorio. Ahora, si pensamos en el tema de violencia al exterior, podemos pensar en el artículo de Ana de la Garza, que dice, la glorieta de Guadalajara, precisamente la que hablaban ahora, de las y los desaparecidos, queda como la narrativa de que no se permitirá que se olvide que miles de mujeres, jóvenes, adultos y cuerpos no están donde deben estar. No tienen una vida digna de vivir y que, como se lee orgullosamente en el antiguo monumento a los niños héroes, murieron por la patria. Qué lejos de orgullo merece una pregunta por la patria que estamos construyendo, que desaparece y desgarra. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis frente a esa realidad? ¿Es viable quedarnos en el consultorio como psicoanalistas? ¿Tendrá algo pertinente que decir acerca de esta situación? ¿Podrá incidir de alguna manera en el sufrimiento de un país? Pues aquí una pregunta. ¿Con qué recursos contamos al interior y exterior del consultorio en la experiencia analítica para hacer frente a la violencia y el abuso del poder? Dejo este tema a ver, quiera comentar. Bueno, sí voy a tomar la palabra. Yo creo que justamente en el artículo de Ana es como eso. Me parece como muy interesante cómo puede hablar de esta cuestión colectiva, ¿no? Cómo la toma de la sociedad civil de este monumento a los niños héroes que se transforma en otra cosa, ¿no? Por la acción de la sociedad civil, ¿no? Pero al mismo tiempo, ella nos muestra y nos habla de cómo recibe en el consultorio, ¿no? Nos muestra como ciertos ejemplos clínicos de cómo recibe en el consultorio, ¿no? A pacientes que han pasado por este tipo de pérdidas, ¿no? El trabajo que hace con ellos, ¿no? Entonces, a mí me pareció como súper interesante de ese artículo, este juego que hace como entre lo que se me ocurre, lo que me viene a la cabeza es como lo extremadamente singular, el sufrimiento de lo extremadamente singular que se juega en el espacio del consultorio, ¿no? Y esta dimensión de lo colectivo que se juega en un monumento nacional transformado por la colectividad, pues, ¿no? No diría por la sociedad, no diría por las autoridades, evidentemente, sino por un sujeto colectivo que se constituye como tal en relación a estas pérdidas, este sufrimiento, esta impunidad, ¿no? Y que se impone, ¿no? Frente a un silencio que va desde lo singular hasta lo general, ¿no?
como frente a esta cosa en donde no se dice nada, ¿no? O no se puede decir nada, ¿no? Aparecen estas acciones, ¿no? Que van desde el espacio del consultorio hasta el espacio de lo colectivo, que se transforma y que al mismo tiempo permite otro tipo de transformaciones, creo, ¿no? Y bueno, el artículo de Ulises también me parece cómo va trabajando estas diferentes dimensiones, eso, cómo también nos tocan a nosotros como analistas, ¿no? Y desde cómo nos tocan a nosotros como analistas es que podemos trabajar ciertas cosas al mismo tiempo, o sea, este reto, ¿no? Cómo se juega el analista en todas estas dimensiones también, ¿no? Que creo que también nos está pasando a muchos en las condiciones en las que estamos, ¿no? La pandemia la veo yo como una sombrilla que nos abarca a todos, pues, ¿no? Los psicoanalistas no estamos exentos, ¿no? Y creo que más bien la pregunta es cómo nos ponemos en juego para poder poner en juego nuestros recursos, nuestros recursos psicoanalíticos al servicio y en colaboración con lo colectivo, con el otro, ya sea un paciente, ya sea una colectividad, lo que sea. Sí, bueno, exacto, adelante. No, perdón, Carmen, adelante. Ajá. Ah, ¿yo sigo? Sí, quería salvar. Sí, no, exacto, es decir, cómo atraviesa esta problemática que está tan actual desde el espacio del consultorio hasta una manifestación de un colectivo, ¿no? Ahí, en el mismo círculo tenemos quien está trabajando este tema también. Felipe Flores tiene su seminario para trabajar con gentes que han tenido pérdidas, secuestros, o sea, todo lo que sería el trabajo elaborativo de lo traumático en estas condiciones, ¿no? Y que eso es un apoyo para la gente que quiera trabajar esto, para trabajarlo en el consultorio, porque esto está constante. Esto en cualquier momento puede aparecer en el consultorio alguien que ha sufrido este tipo de pérdidas, de desapariciones, de muertes violentas, en fin, ¿no? Secuestros incluso, o sea, todo este horror que estamos viviendo y que diferentes colectivos como este de Guadalajara están ahí, tanto de personas desaparecidas como de la violencia, los feminicidios, que también está todo el tiempo apareciendo ahí. Y entonces, bueno, es un reto en el trabajo del consultorio poder escuchar, trabajar y ayudar a, pues si no a elaborar, porque hay cosas inelaborables, pero por lo menos aceptar qué pasa, ¿no? También se podría hacer un trabajo grupal, ¿no? Con gente que ha sufrido esto en trabajo de grupo, también de orientación analítica. Entonces sí hay varios dispositivos o varias posibilidades en que el psicoanálisis pueda incidir en esto, ¿no? Tan terrible. Y también los colectivos que hacen las manifestaciones es una forma de hablar, de no dejar invisibilizado, de no dejar eso como anónimo, sino que se hable, ¿no? Muchos van hasta con los retratos de sus familiares, como hacían las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que daban sus vueltas con los retratos como no son números, ¿no? Son personas que ya no están y que nadie sabe dónde están, que es lo más terrible, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo a quien le interese por ahí, si hay algunos de los formandos que les interese trabajar el tema y que no tienen mucha práctica todavía o empiezan a trabajar, pues el seminario de Felipe, que me parece que es muy interesante por la gran cantidad de gente que puede llegar con estas problemáticas. Bueno, como dice mi amiga María Alejandra, ¿cuánto tiempo me da, Omar?
Todavía falto yo, pero tú toma el que Faltan quieras, mi presidente. 2 minutos, yo creo que 5 minutos entre los dos para poder tener el cierre con calma. Bueno, es casi como Carmen, yo también soy de la tercera generación, hablamos mucho, platicamos mucho, danos más tiempo. Está bien, 5:30. Bueno, no, simplemente quería comentar el artículo de Ulises, que a mí me gusta mucho, incluso lo estoy dando en el seminario de ser analista, robándome un poco los tiempos. En él hace un análisis muy interesante sobre la génesis de la violencia. Por ejemplo, plantea el surgimiento de la pulsión de apoderamiento, él la llama, según la traducción de Laplace, de dominio, que es esa pulsión que surge cuando se está constituyendo el yo y el bebé ve a un objeto nuevo fuera, lo percibe, lo siente extraño, tiene una sensación de angustia, una sensación de desvalimiento, de desamparo, y entonces apunta a recuperarlo. Pero lo hace de una forma violenta, lo hace de una forma sádica, destructiva, canibalística. Al mismo tiempo, el objeto, digamos, la madre, también ejerce esta pulsión de apoderamiento con su hijo. De manera que al ser, estoy resumiendo, de manera que al ser este objeto una ilusión de goce, provoca una frustración. Y esa frustración, más o menos, es equilibrada con el propio deseo de la madre. Ahora, esta frustración y este límite, así lo menciona Ulises, y cosa que además a mí me encanta porque eso es el trabajo de Santa Piera Olanier, implica la violencia primaria. Una violencia que es necesaria, pero violencia al fin, y que marca al sujeto. No solamente lo marca en la constitución del yo, sino en el surgimiento de su propio deseo. Otra cosa va a ser la violencia secundaria. Esa ya va a ser otra historia. Pero bueno, nos plantea Ulises algo muy interesante. Al ser esto una inscripción que queda en el inconsciente, pensemos en un sujeto con sensación de desamparo que en esta propia atemporalidad recurre a la pulsión de apoderamiento o de dominio para aplacar su displacer o el miedo con actitudes violentas y sádicas para evitar la frustración. Esto pienso yo, eso ya no es de Ulises, pero sería una de las explicaciones de la violencia para el psicoanálisis. A mayor vivencia de desamparo, mayor violencia ejercida sobre el otro. Y recordando las filias, que es un tema que supongo que nos dará tiempo de platicar, es también una de las razones por la que estoy totalmente en acuerdo con el apoyo a los jóvenes para prevenir el desamparo, que ya de por sí tiene una huella social, pero ya no es una huella normal, es de dinosaurio. Evitar así que encuentre opciones que le ayuden a solventar su frustración, como se ha dicho, a partir de grupos organizados violentos y de narcotráfico y demás. Pero Ulises plantea otra posibilidad. Es aquel que en el desamparo busca entonces el encuentro con aquel objeto inicial que finalmente también lo ayudó a identificarse. No solamente rompió la diada, sino que lo ayudó a identificarse. Fue su auxiliador. Y eso lo puede encontrar en la figura del analista. Lo que representa en la situación analítica una de las condiciones esenciales para el surgimiento de la transferencia y el retorno de una posición subjetiva frente al otro. Y entonces el juego del dilema del poder. Pero el analista, nos dice Ulises, también vivió esta experiencia y queda en su propio análisis el poderla manejar, el dominio pulsional y su sadismo destructor, para finalmente evitando la perversión del analista. Muy importante. Bueno, eso quería comentar. Bueno, yo escorto mi comentario. A mí me parece que una cosa es nuestra función como psicoanalistas y otra cosa es nuestra función o compromiso como miembros de una sociedad civil o de otro tipo de organización.
querer llevar el psicoanálisis mezclándolo con lo otro, creo que no resulta. Creo que podemos hacer mucho cuando lleguen familiares de desaparecidos, mujeres violentadas, familias con una precariedad económica que trae además duelos importantes, van a llegar al consultorio, hay que atender, pero me parece que lo fundamental, lo social va a llegar al consultorio a través de los pacientes, pero lo fundamental y que tiene que ver con el texto de alguna manera de Ulises, es que sepamos recibir a cada paciente que toca el consultorio, sabiendo garantizar, estoy citando un poco a Lacan, sabiendo garantizar que cada paciente que toque a nuestro consultorio realmente tenga la experiencia sui generis de lo que es el psicoanálisis, en donde además la única dirección de la cura es garantizar que se dé la asociación libre, ¿no? No lo cité igual porque no me aprendo las cosas de memoria, pero ese es el sentido que yo le daría a ese momento. En otro sentido, yo puedo ir como fui a la manifestación del 8 de marzo antes de que empezara la pandemia y me dio mucho gusto encontrarme a compañeras del ECOL, a compañeras del IFEP, a compañeros del círculo. Oye, qué bien, ahí traes tu pañoleta verde, qué padre, nos sacamos fotos, qué bueno. O sea, y además no es solo sacarse fotos, vas a una manifestación porque apoyas una causa. O puedes apoyar esas causas, pero como miembro de la sociedad civil, no como psicoanalista. Claro. Me parece que ahí hay como que marcar una frontera clara, ¿no? Para mí es importante. Claro. Nada más era. Pues bueno, se nos está pasando muy rápido el tiempo y creo que se nos quedan como siempre cosas en el tintero. Ya han mencionado el artículo de Raquel Aguilar y este tema de si el análisis es ciencia o no, ahora que está tan puesta la atención en lo científico, ¿no? Lo que diga la ciencia y los técnicos. Entonces el psicoanálisis no lo podemos ahora hablar por cuestiones de tiempo, pero Raquel plantea esa pregunta, ¿no? ¿Cómo el psicoanálisis, más allá de que si es ciencia o no, cómo se posiciona con seriedad ante ese planteamiento de lo científico como lo más importante? También está el tema de la ideología del analista, que ahora en la sociedad que está tan dividida, y hay mucha ideología por acá, ¿cómo juega, ¿no? Plantea Francisco Mancera, entre otros temas, en El ruido y la furia, si el psicoanalista puede ser, yo lo parafraseo, no lo planteé así, pero puede ser un psicoanalista de izquierda o de derecha y trabajar en el consultorio adecuadamente. Ahí dice Carmen que no, bueno, ¿qué haces como psicoanalista, no? Y también está otro que es cómo se transmite el psicoanálisis, que se toca también lo han comentado muy brevemente en el artículo del PASE y sus proposiciones, o sea, la transmisión del psicoanálisis. Y yo lo vinculaba en una pregunta. Aquí en el círculo pasaba, y Carmen lo contó también, memorabilia, ahí lo van a encontrar, cómo empieza la serie León a partir de una comida, ¿no? Y algo que ya se había dado. Entonces, el artículo del pase desde la escuela francesa, hablando de cómo se transmite y cómo se da el pase a un analista, y Carmen hablando de cómo se crea una serie, ¿no? Entonces, estos temas están ahí abordados, no los vamos a poder tratar, pero quedan como pregunta, ¿no? Y por último también, ya para la última parte de la revista, es el tema de las pandemias en el cine. Es un tema muy actual y lo están trabajando, lo trabaja aquí Antonio en un artículo junto con Alberto Montoya. Entonces, ¿qué les parece? Que hay una mano levantada, le podemos dar tiempo de Felipe Flores para un comentario para empezar a cerrar. Felipe, tú tienes algún comentario, ¿verdad? No te escuchamos. Es que tiene el micrófono apagado. Desactiva el micrófono, Felipe. Creo que lo puede hacer, ¿no? ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Bueno, se han hablado de muchas cosas sumamente importantes. No solamente me refiero a los artículos de la revista, sino a las participaciones y comentarios que se han dado. El tema de la ortodoxia psicoanalítica, qué es psicoanalítico, qué no es psicoanalítico, si el psicoanálisis es individual, grupal, etcétera. El tema de la ideología del analista, de las diversas demandas que se hacen al psicoanalista, me parecen sumamente importantes. No va a haber tiempo en esta
participación de desarrollar mis posiciones, ¿sí? Pero creo que la realidad que estamos enfrentando nos cuestiona cierta, entre comillas, ortodoxia de la práctica psicoanalítica. Pensemos en el psicoanálisis grupal, etcétera, ¿no? Y también nos cuestiona ciertos prejuicios epistemológicos sobre el concepto de ciencia, ¿no? O sea, hay muchas corrientes filosóficas y epistemológicas para las cuales la ciencia es A, para otros es B, para otros es W y para otros ninguna de esas tres. Entonces, la pregunta si el psicoanálisis es una ciencia es una pregunta sumamente compleja porque depende de qué entiendes por ciencia, ¿sí? Por otra parte, si el psicoanálisis no se puede confundir los medios que el psicoanálisis dispone para garantizar la neutralidad, la abstinencia y la escucha de la atención flotante con la esencia del psicoanálisis. Sí, el diván es un instrumento, pero no hace la esencia del psicoanálisis. Es un ejemplo nada más, ¿no? Y bueno, me parece muy importante en la revista, muy importantes las participaciones y casi diría yo, propondría una especie de mesa redonda de larga duración para tratar estos temas del psicoanálisis y la problemática social contemporánea. Menciono muy rápidamente para terminar que la cantidad de desaparecidos en la República Mexicana es de miles y miles y miles de desaparecidos. Prácticamente cada mes desaparecen aproximadamente 80,000 personas más. Y solo es una parte, porque aparte de los desaparecidos están los que aparecen muertos. Y entre los desaparecidos hay diversos motivos para desaparecerlos. Están el secuestro de las mujeres para enviarlas al extranjero a prostitución. Yo soy miembro del círculo, pero también trabajo y coopero con otro grupo que se llama Tejedores. Se llama Tejedores porque se trata de tejer o retejer los tejidos desgarrados, las familias desgarradas, las comunidades desgarradas, pero también los sujetos desgarrados. De hecho, la palabra trauma significa en griego desgarramiento. Entonces, bueno, creo que habría mucho trabajo que hacer y quizá algún encuentro próximo para discutir qué puede hacer un psicoanalista ante esta terrible realidad social que enfrentamos. Gracias. ¿De qué hablan, Francisco? Bien. Perdón, yo quería nada más comentar antes de esta interesante intervención de Felipe, que también el artículo de Vanessa, María Fernanda y Adriana, así como platicaba Katia del de Héctor, también es producto de un trabajo del seminario de cómo ser analista. Tiene una dinámica similar, aunque el tema es otra. Entonces, bueno, quería comentar que eso también me da muchísimo gusto porque representa la producción del círculo a través de sus formatos. Muy bien. Pues bueno, estamos ya casi sobre el tiempo. Muchas gracias a... Sí, Felipe, ¿vas a decir algo más? Es que no te escuchamos, ¿eh? Tu micrófono. ¿No me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya. Si alguno de los miembros del círculo o de la formación del círculo quiere apoyarnos al grupo de tejedores en la atención a familiares de desaparecidos, están bienvenidos. Bien, pues ahí está la invitación de Felipe. Muchas gracias, Felipe. Y tu correo de contacto, pues ya lo conocemos todos, está en la página del Círculo. Así es. Bueno, pues muchas gracias a nuestra mesa. Muy buena conversación. Nos falta tiempo, siempre nos falta tiempo, pero ha sido muy interesante y además un placer
ustedes específicamente estén ayudándonos bueno, colaborando con nosotros a presentar esto. Muchas gracias a los 4. Y ahora los queremos invitar, está Antonia, pero no sé, Antonia tenía problemas de conexión, no sé si ya se pudo conectar. ¿Sigue teniendo problemas, Celia? Sí, ¿verdad? Bueno, pero tenemos ya un stock de artículos que se han propuesto, todavía no han sido dictaminados, etcétera, pero les queremos mencionar de los temas, ¿no? Ahí está el tema del análisis de la película Virus. Hay un artículo que se llama Analogía entre la formación del psicoanalista en Freud y Lacan, que es en la escuela francesa. Un artículo titulado Medea. Otro del dolor de existir y la vergüenza de vivir al deseo, que es más lacaniana. Melanie Klein y la escuela argentina. El deseo en Freud y la falta en Lacan. En fin, bueno, son algunos de los títulos que están ya. Afortunadamente la participación es nutrida y pues eso es una fortuna porque ya está el volumen 4 también listo para empezar a trabajarse. La revista ya está, se acaba de publicar hoy, si no recuerdo mal, ya está en la página del Círculo Psicoanalítico Mexicano y la pueden ver y la pueden descargar. Y bueno, pues un agradecimiento a nombre del comité editorial para todos los que han participado hoy. Ha sido una presentación interesante y nos sentimos muy honrados. Y especialmente a José Luis, que también, él dice, ha estado muy involucrado porque siempre ha escrito la editorial y se ha comprometido cada número. Ahí está José Luis y está apoyándonos con la editorial y dándonos sus aportes. Y también a Francisco Mancera, la idea de conversar y que no fueran exposiciones, nos la sugirió uno de los autores, que fue Francisco Mancera, nos dijo, ¿por qué no hacemos un conversatorio? Y pues la verdad se lo agradecemos mucho. Y aquí nos despedimos. José Luis, ¿nos puedes despedir, por favor? Bueno, bueno, primero me quedé pensando que ya no pude hablar del artículo de Francisco, quien había hecho la propuesta de esta charla café, pero ni modo, luego te la cuento, mi querido Francisco. Ya también Katia me aventó a dar las conclusiones, las hice al principio, pero simplemente repetir que les agradezco a todos, no solamente a la mesa de este diálogo, sino a todos los participantes y evidentemente al comité editorial con el que sí hemos trabajado, hemos discutido, hemos peleado, no somos santos, pero ha salido un producto, me parece, de muy buena calidad. También quiero recordarles a todos que envíen sus artículos, que a todo aquel que esté relacionado de alguna manera con el círculo puede publicar. Y pues nada más, un abrazo a todos y muchas gracias. Voy a leer los comentarios, José Luis, si me permites, porque no me dan cuenta, hay unos aquí en el chat. Dice, yo diría que, bueno, hay alguien que habla dice, yo diría que ese inductivo fue un poquito antes, porque parte del inconsciente y eso no se deduce, ¿no? Está hablando un poco de lo que es el inconsciente. Raquel Aguilar dice, exacto, no toda ciencia es positivista. Concepción dice, felicito a los integrantes del círculo por la revista, sumamente interesante la selección de temas muy vigentes, gran estética, y aunque me dijo uno de mis maestros que el psicoanálisis es para ciencia, eso no me va a detener de seguir estudiando el psicoanálisis. Y una pregunta para ustedes, ¿cómo han podido ayudar mediante el psicoanálisis en línea? ¿Hay reglas de intervención o algo así? Bueno, nos quedamos con la pregunta, no nos va a dar tiempo ahora. Raquel felicita por el esfuerzo. Casimiro Arce, muchas felicidades. Trudy Mercadal, gracias, muy buenas ponencias. Christopher, felicidades, interesante como siempre. Saludos al querido maestro José Luis, trae porra José Luis. Muchas gracias por su lectura, dice Ulises Valdés, y gracias por la edición, felicidades. Y bueno, está la liga a la revista en el chat, para quien quiera verla. Ana de la Garza, es otra de las autoras, me uno a Ulises, gracias por su lectura y sus comentarios tan enriquecedores. Casimiro Arce, último comentario, dice, ¿se puede ver la grabación de esta presentación? Sí se puede, ¿no? Ahí va a quedar
en algún momento en YouTube. Y bueno, hay algunos otros comentarios. Sí se va a poder. Al final quedan grabadas y están a disposición. Pues muchas gracias a todos. Estamos sobre el tiempo. Ha sido un placer. Que pasen buena noche. Igualmente. Chao. Hasta luego. Igualmente, gracias. Buenas Bye. noches. A todos. Para los Hasta luego. autores, un aplauso. Sí. Un aplauso. Sí. Bueno, hasta luego.